Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente porque tenemos en este caso muchas cosas que hablar. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar a hablar sobre lo que vendría a ser, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristian. Vamos a comenzar a hablar sobre el tema que nos corresponde hacer hoy día. En este caso, primero vamos a ver lo que es la ciencia económica. Nos dice que la economía es una ciencia. Vamos a ver por qué la economía vendría a ser una ciencia, ¿no? Hay que ver también por qué motivo la economía vendría a ser una ciencia y en qué se basa para que la economía sea también una ciencia. Acá nos indica primero la etimología. ¿De dónde viene la palabra economía? La palabra economía viene, en este caso, de la denominación griega oikonomía, ¿ya? Acá lo tenemos en la parte de la imagen, ¿no? Acá dice oikonomía, que en este caso nos dice que es la administración del hogar, la administración de la casa, la administración de la hacienda, pero deriva de dos voces, oikos, llamado casa o hacienda, y nomos, que te habla sobre la administración. Por eso decimos que vendría a ser administración del hogar, administración de la casa o administración de la hacienda. ¿Ok? Decimos también que tiene otro tipo de significados, ya con el tiempo fue pasando eso. En el mundo griego es donde vamos a encontrar, en este caso, la economía. Acuérdate de que el padre de la economía antigua va a ser, en este caso, un personaje muy importante, ya, el cual vamos a, en este caso, a hablarlo, a mencionarlo, a decirlo, ¿ok? El cual va a ser, en este caso, denominado, va a haber la denominación de la antigüedad. Ahí podemos encontrar de que, como te digo nuevamente, ahí tenemos a el oikos, que va a ser la casa, la hacienda, el nomos, que va a ser la administración. Acuérdate que la oikonomía en latín dice que es administración del hogar, entonces ahí te da un poquito la definición, ¿no? De dónde viene la denominación. Pero acuérdate que la economía, en este caso, según el concepto, vamos a marcarlo, nos indica acá que la economía, por ejemplo, es una ciencia. Pero mira, dice, es una ciencia social. ¿Por qué decimos que es una ciencia social? Porque se basa en la conducta, comportamiento, actividad que el hombre realiza. Por eso dice acá, es la ciencia social que estudia el modo como el hombre, varón y mujer, y la sociedad administran, mira qué interesante, administran sus recursos, los cuales estos recursos son escasos, es decir, son insuficientes, ¿ok? Por eso te dice que son limitados, es decir, son insuficientes, son limitados, por lo tanto, ¿qué hace la empresa? Producir, producir y producir. ¿Por qué? Porque es la única forma de que, por ejemplo, se pueda llegar en este caso a hacer de que las personas puedan satisfacer sus necesidades, la máxima cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser un punto importante dentro de lo que vendría a ser la parte de la economía como ciencia. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿la economía es una ciencia? Sí. ¿Qué tipo de ciencia es? Es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social, profesor? Porque estudia cómo la persona, cómo el hombre se desenvuelve dentro de su sociedad. Pero sobre todo, cómo esta persona administra sus recursos, que estos recursos no son bastantes, son poquitos. Entonces, como son pocos los recursos, tiene que saber administrarlo, tiene que saber utilizarlo y de esa forma darle el provecho posible. ¿Para qué? Para que al momento que se transforme, se pueda satisfacer la necesidad de la máxima cantidad de personas. Por eso tú llegas a ver, por ejemplo, cuando tú llegas a ir a un supermercado, tú encuentras, por ejemplo, alimentos, ¿verdad? O mejor dicho, insumos. Como por ejemplo, puede ser ahí las verduras, pero no siempre las verduras van a estar ahí. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo va a comprar. Entonces, como la gente lo compra, ¿qué tiene que hacer el supermercado? Poner más verduras, poner más verduras. A eso me refiero que son escasos. Así como el hombre lo transforma, lo adquiere, también así, como el hombre lo transforma, disculpa, el hombre lo hace, así también se pueden acabar. ¿Ya? Y dice que lo utilizan en la producción, ahí está, ¿ves? Producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes necesidades. Me imagino de que antes de entrar a clases en el primer bloque, has tomado tu desayuno. ¿Eso qué cosa? Satisfacer necesidades. En este momento tú estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque tienes necesidad de qué? De querer aprender,
de querer postular, de querer ingresar. Entonces, por eso decimos de que nosotros como seres humanos tenemos una diversidad de necesidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Satisfacerlo. ¿De qué forma lo satisfacemos? Con las cosas que las empresas van creando. ¿Por qué yo tengo la camisa? ¿Por qué tengo la casaca? Porque yo la he comprado. Es decir, tengo una necesidad, que tengo frío, por lo tanto lo uso. Entonces, por eso decimos que son cosas importantes. Entonces, nuevamente repetimos, ¿la economía es una ciencia social? Sí. ¿Se encarga de cómo la persona administra sus recursos escasos? Sí. ¿Y cuáles son esos recursos escasos? Los bienes y servicios. ¿Y esos bienes y servicios qué cosa hacen? Satisfacen necesidades. Listo. ¿Ok? Entonces, ahí rebobinamos un poquito. ¿De dónde viene la palabra griega? Oikonomía. ¿De qué voces? Oikos y nomos. ¿Qué significa? Administración de la casa. Oikos, ¿qué cosa es? Casa o hacienda. Nomos, ¿qué cosa es? Administración. ¿Ya? Dicho de paso, también te menciono de que cuando hablamos del oikos y el nomos, administración de la casa o hacienda, en ese tiempo del mundo griego hablábamos de espacios grandes, hablábamos de haciendas. Si las haciendas no son como las casas, eran inmensas. Y ahí es donde, por eso te habla de la administración, porque se tenía que administrar muchas cosas, entre ellos esclavos, entre ellos animales, entre ellos lo que vendría a ser lo que se va a producir, es decir, el trabajo de la agricultura, entre ellos la familia, etcétera, etcétera. Entonces había muchas cosas que pertenecían a esa hacienda. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar esto. Un momentito, por favor. Ahí está. Ahora sí. Seguimos. Vamos a ver ahora otros conceptos, ¿sí? Otros conceptos que también algunos economistas dan. Por ejemplo, acá podemos encontrar lo que nos dice Lionel Robbins, que va a ser el que usualmente, el concepto de Lionel Robbins es lo que más se usa hablando de economía. Y luego tenemos abajo también a Marshall, que tú sabes que Marshall es el padre de la microeconomía. Dice, la economía estudia la asignación de medios escasos, es decir, cosas que son insuficientes, entre usos alternativos, claro, porque yo puedo comprarme un polo, me puedo comprar un pantalón, me puedo comprar una zapatilla, ¿no? Usos alternativos. Es decir, es un estudio de la economía como es, no como debería de ser. Es decir, te está hablando de la economía, de lo que hay en el mercado, de lo que sucede en el mercado, de lo que usualmente el ama de casa compra para satisfacer su necesidad de la familia, ¿no? Por eso te dice de lo que es, no de lo, no de lo que debería ser. Es decir, te está hablando de la parte positiva, no de la parte normativa, que luego lo vamos a ver también, no te preocupes. Ahora vamos a lo que dice acá. La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano, no, nuestro comportamiento, como una relación entre fines y medios escasos. Es decir, yo tengo un comportamiento porque también requiero, necesito cosas susceptibles de empleos alternativos. Es decir, yo, por ejemplo, en este momento puedo tener frío, yo en este momento puedo tener sueño, yo en este momento puedo querer comer. Entonces, las necesidades son diversas. Y eso es lo que te dice, pues. Por eso dice empleos alternativos. La economía es el estudio del hombre y los problemas comunes de su vida en la búsqueda de su bienestar material. Claro, porque usualmente cuando te dice esto Marshall cuando te habla de que la economía es el estudio del hombre, te está hablando de lo que el hombre hace, de lo que la persona realiza. Los problemas son las cosas, los problemas tienen que ver con la escasez. Los problemas tienen que ver con que hay recursos, pero esos recursos son insuficientes. Así que, por lo tanto, eso es lo que, con lo cual tiene que lidiar constantemente el hombre, con la escasez, con la insuficiencia de recursos. Eso vamos a verlo también luego. ¿Ok? Entonces, todo esto vendría a ser parte de lo que es el concepto de economía. ¿Ya? Todo esto es parte de lo que nosotros vemos dentro del concepto de economía. Ahora vamos a lo que vendría a ser el problema, ¿no? Justo lo que ya te dije antes. ¿Cuál es el problema de la economía? El problema de la economía se llama escasez. Dice, el hombre tiene necesidades ilimitadas. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos necesidades ilimitadas. Si no, ponte a pensar en este momento, no me lo digas, ponte a pensar en este momento, ¿qué necesidades tienes tú? Por ejemplo, profe, yo tengo necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidad de hablar, necesidad, por ejemplo, de aprender, necesidad, por ejemplo, no sé, de salir a pasear, necesidad de comprar. Entonces, tenemos un sinnúmero de necesidades. Entonces, el hombre tiene necesidades ilimitadas, por eso te dice.
¿Y sabes qué cosa hace de que sean ilimitadas? De que el hombre es creador de necesidades. Por ejemplo, hace 20, 30 años no existía un iPhone 13. Ahora en la actualidad existe. Hace 20 o 30 años no existía un televisor 8K. Ahora existe, ¿me entiendes? Por eso te dice que el hombre es creador de necesidades. Porque el hombre crea cosas. Y al crear cosas, ¿qué hace? Aumenta la necesidad de las personas. Aumenta la necesidad del ser humano. Porque siempre el ser humano va a decir, yo necesito eso, yo necesito eso, yo necesito eso, yo necesito eso. Es decir, somos, en este caso, personas que requerimos siempre de algo. Es decir, tenemos necesidades. Frente a recursos limitados, es decir, recursos limitados te está hablando, por ejemplo, el dinero. Yo quisiera comprarme muchas cosas, pero solo me puedo comprar eso y eso. ¿Por qué? Porque por mi liquidez, por mi plata. ¿Por qué? Porque tengo poco dinero. No tengo demasiado, sino por lo tanto me puedo comprar solo eso y eso. Yo capaz tengo un poco más, así que me voy a comprar aparte de eso y eso, me voy a comprar eso de ahí y eso de ahí también. Por eso te dice que hay recursos que son limitados. Esto da origen al problema económico fundamental, que es la escasez. ¿Qué cosa es la escasez? La escasez es la insuficiencia de los recursos. Es decir, los recursos no son suficientes. Entonces, como la empresa sabe que los recursos que crea no son suficientes, ¿qué cosa hace? Lo que hace es crear constantemente, pues, ¿no? Eso es lo único que tiene que hacer. Lo que hace es crear constantemente, ¿qué cosa? Lo que le piden, lo que la sociedad necesita. ¿Por qué crees tú que el panadero de manera diaria abre y comienza a producir pan? ¿Entiendes? ¿Por qué crees tú que la pollería diariamente pone a la brasa, en la brasa pone el pollo? Por eso, pues, porque tenemos qué cosa? Necesidades diarias. No es de que hoy día yo coma y mañana no, ¿entiendes? No es de que, por ejemplo, hoy día yo duermo y mañana no duerma, o más tarde no duerma, ¿entiendes? Por eso decimos de que la escasez es eso, la insuficiencia de recursos. Como hay insuficiencia, ¿qué hace el panadero? Todos los días va creando pan, tanto mañana y tanto tarde, creando pan. ¿Por qué? Porque sabe que la gente va a ir y va a comprar. La gente va a ir y va a comprar. ¿Y qué tiene que haber? Tiene que haber pan. Oye, pero no tengo mucha harina, no tengo mucho huevo, sí, pero tengo que conseguirlo. Para que la gente pueda satisfacer su necesidad. Entonces, por eso hablamos de la escasez. Entonces, la escasez, en este caso, se enfrenta a las necesidades. ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos son escasos y las necesidades que tenemos son ilimitadas, es decir, son infinitas. Entonces, ahí hay un enfrentamiento. ¿Entre quién? Entre el recurso escaso y la necesidad limitada. Claro está de que el recurso escaso va a depender de la empresa, de cuánto posiblemente cree. La necesidad limitada va a depender de mi ingreso, de cuánto de dinero yo tenga para satisfacer la máxima cantidad de necesidades que yo tengo. Porque no puedo satisfacer todo. Tengo que satisfacer de acuerdo a la necesidad que tenga. Si tengo hambre, me compro, por ejemplo, mi hamburguesa. O sea, llegué a satisfacer mi necesidad. Si tengo sed, me compro mi agua o mi gaseosa. Llegué a satisfacer mi necesidad. Si tengo sueño, me voy a descansar o a dormir. Llegué a satisfacer mi necesidad. Entonces, necesidades son ilimitadas, porque cada día tenemos diferentes necesidades. ¿O acaso tú comes todos los días lo mismo? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, tenemos necesidades que son ilimitadas, porque tenemos un sinnúmero de necesidades como seres humanos. Ahora, eso se enfrenta a lo que vendría a ser los recursos escasos, ¿no? Es decir, tenemos recursos que son escasos, ¿ya? Es decir, no son suficientes para satisfacer las necesidades. Por eso es que te decía, el panadero, por eso todos los días hace pan. ¿Por qué? Porque el pan que ha hecho en la mañana ya se le acabó y necesita pan para la tarde, porque la gente va a ir a comprar, ¿entiendes? Por eso decimos de que tenemos recursos que son escasos. Ahora dice acá, el principal problema económico, la escasez, que se da en consecuencia de que los deseos humanos, es decir, yo quiero una hamburguesa, yo quiero, por ejemplo, una manta, yo quiero un celular, ese es deseo, la representación de lo que yo necesito, ¿ya? Son ilimitados y cambian constantemente. Claro, yo no todos los días voy a comer pollo a la brasa. Capaz hoy día quiero, no sé, comer chaufa. Capaz mañana quiero comer, no sé, no sé, arroz con pollo y así. Entonces, por eso dice, y cambian constantemente.
mientras que la producción se encuentra limitada por la disponibilidad, cantidad y calidad. Es decir, mientras que la producción se encuentra limitada debido a qué? A que, por ejemplo, yo soy el panadero, pero lastimosamente produzco menos porque la harina ha subido de precio. Produzco menos porque el huevo también está subiendo de precio. Así que a ti, como cliente, como consumidor, aumentarte el precio, no me conviene porque tú vas a dejar de comprarme. ¿Entiendes? Entonces yo lo que hago es producir menos. Eso es lo que voy a hacer, porque a mí el precio me está afectando como productor. Claro está que una cosa es lo que le afecta al productor y otra lo que le afecta al consumidor. Entonces ahí es donde vemos, mientras que la producción se encuentra limitada, ¿no? Entonces hay cosas que van a hacer que se pueda limitar, ¿no? Para que en este caso pueda ofrecer lo que siempre ofrece. Claro está. ¿Ya? Entonces ese vendría a ser un problema que tenemos dentro de lo que vendría a ser la parte económica, con lo cual, pues la parte económica tiene que lidiar, ¿no? Pues la economía tiene que lidiar constantemente. ¿Ya? Por eso dice, hay recursos escasos más necesidades ilimitadas, escasez económico. ¿Ya? Listo. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad nos dice, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible. Cuando se tienen unos recursos limitados, generalmente dinero y tiempo. Por ejemplo, costo de oportunidad es lo que constantemente nosotros tenemos. Es decir, tú constantemente eliges, tú constantemente decides. Por ejemplo, cuando te vas a comprar un polo, tú decides qué color comprarte. Tú decides de qué precio comprarte. Tú decides de qué marca comprarte. ¿Verdad? Entonces, ese es un costo de oportunidad. Porque capaz, como tus recursos son muy bajos, no te puedes comprar ese polo que está más caro. Entonces, dejas lo mejor por algo que en el momento sí puedes comprar. ¿Entiendes? Ese es el costo de oportunidad. Y eso es lo que nos pasa o nos sucede continuamente, ¿no? Elegimos, escogemos. Ahora, no necesariamente elegimos lo que más nos agrada, pero sí elegimos lo que más necesitamos. ¿Entiendes? Capaz no elegimos lo que más me agrada. Es decir, en vez de comprarme, no sé, un pantalón, yo me compro una chompa. Es decir, yo capaz, a mí me encantaba ese pantalón que yo vi, pero capaz lo que en este momento necesito es una chompa porque hace frío. ¿Entiendes? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Muchas veces dejamos nosotros cosas que son muy importantes para nosotros, pero capaz en el momento no los necesitamos. En eso se basa el costo de oportunidad. ¿Ya? Por eso dice, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa. Y eso es verdad. Cuando se tienen unos recursos limitados, es decir, capaz el dinero no alcanza, capaz el tiempo no alcanza, ¿no? Entonces yo tengo que priorizar qué cosa, la necesidad que tengo en un momento. Yo no puedo priorizar la necesidad que voy a tener más adelante, ¿no? La necesidad que tengo en el momento tengo que priorizar. Por eso que ahí te hablan del costo de oportunidad. ¿Ya? El término coste de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. Y ese vendría a ser, ¿no? Entonces, ahí tenemos parte de lo que sería el costo de oportunidad. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Tienes alguna duda? Dime, por favor. ¿Eh? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo no entiendes? Profe, no entiendo esto. Bacán, yo te explico. No te preocupes. ¿Todo bien entonces? A ver, dime, ok. ¿Todo bien, profe? Todo está bien, todo está bien, profe. Ahí está, muy bien, ahí está, ahí está. Muy bien, están respondiendo, ahí está. Acuérdate de que todos debemos intervenir, a todo lo que estamos presentes debemos intervenir. Así me digas ok, así me digas está bien, así me digas claro, ya sé que estás ahí, ya sé que tú estás ahí, ¿ya? Sobre todo para saber de que estás conectado, que estás atendiendo. Y también que capaz por ahí tengas alguna preguntita, me hagas la preguntita, no te preocupes. Acá estamos para aprender, ¿ya? Listo. Entonces seguimos. Objeto de estudio. Vamos a ver qué es lo que cree el enfoque neoclásico y vamos a ver qué es lo que cree el enfoque socialista.
¿Ya? Dice, el enfoque neoclásico y el enfoque socialista. Entonces nos dice, cuando yo te hablo de enfoque neoclásico, te hablo de capitalismo. ¿Ya? Por si acaso te lo digo. Voy a ponerlo acá. Capitalismo. ¿Ya? Te hablo de capitalismo. Entonces, la economía es una ciencia social, ya nos está diciendo que la economía es una ciencia, que estudia la actividad económica del hombre, es decir, de lo que la persona hace, lo que la persona realiza. Pero acuérdate, lo que la persona realiza a nivel económico. Mira qué interesante. ¿Ya? Lo que la persona realiza a nivel económico. Es decir, todas las actividades económicas que el hombre realiza con el fin, mira, con el fin de satisfacer sus necesidades. Es decir, todo lo que nosotros lleguemos a hacer con la finalidad de poder satisfacer las necesidades que como personas tenemos. Si tú te fijas, la escuela neoclásica, la escuela capitalista, si tú te fijas acá, ellos plantean o dicen o te hablan de la actividad, que la actividad económica es importante. Es decir, la producción es muy importante, porque la producción va a generar de que la persona, el ser humano, la familia, porque esa es la palabra en economía, la familia, pueda satisfacer sus necesidades. Si no hay producción, no se pueden satisfacer necesidades. Es por eso que constantemente se tiene que buscar eso. Tiene que buscar de que se pueda dar la satisfacción de las necesidades. A corto o a largo plazo, claro está. En cambio, fíjate en lo que dice el enfoque socialista. El enfoque neoclásico ya te habla de la herramienta, ¿verdad? Te habla de la máquina. ¿De la herramienta o te habla de la máquina? Para ellos es fundamental eso, la tecnología, ¿ya? El objetivo de estudio es el régimen social de producción. Allá, en la parte social, tenemos nosotros un régimen social de producción. Es decir, el Estado dice cuánto producir, es decir, producir más, ¿no? O producir menos. El Estado indica eso. ¿Por qué? Porque es de acuerdo, en este caso, a la necesidad que la sociedad tenga. Por eso, el objeto de estudio es el régimen social de la producción, es decir, ¿qué es? ¿Ya? Es decir, las relaciones que se establecen entre los hombres con motivo de la producción. Ahí está. Se establecen entre los hombres, las personas, con motivo de la producción. Entonces, la escuela socialista plantea algo muy distinto a la escuela neoclásica. No te olvides de que, en este caso, cuando hablamos de la escuela neoclásica, estamos hablando de lo que vendría a ser capitalismo, como te indiqué antes, ¿no? Capitalismo. Cuando hablamos del enfoque socialista, tenemos en este caso el socialismo. ¿Qué personaje importante vamos a tener dentro de esta parte? Tú sabes que cuando hablamos ya de lo que es la economía como ciencia, tenemos a Adam Smith. Vamos a ponerlo acá ya. Adam Smith. ¿Quién es él? Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna. ¿Ya? Adam Smith es considerado el padre de la economía, ¿ok? De la economía, en este caso, moderna. Listo. Padre de la economía moderna. ¿Ya? En este caso, él tiene un libro de 1776 que se llama, en resumen, Riqueza de las Naciones. ¿Sí? Por eso decimos de que él va a ser considerado el padre de la economía moderna, por las cosas que plantea sobre la economía. Y luego tenemos la escuela socialista, o el enfoque, ¿no? Acá tenemos a Karl, en este caso, Karl Marx, ¿ya? Karl Marx. Ahí está, Karl Marx. ¿Quién va a ser él? Karl Marx va a ser un personaje importante. Un ratito, a ver, lo voy a poner de nuevo. Un personaje muy importante, el fundador de lo que vendría a ser la escuela denominada socialista, ¿ya? Ahí va a ser Karl Marx, ¿ya? El cual habla de la lucha de clases, el cual va a ser el padre del socialismo,
¿no? El cual va a ser considerado el personaje importante que habla sobre lo que vendría a ser en este caso la plusvalía y otras cosas más que tienen que ver con la parte socialista. Acuérdate que el socialismo aparece después de la escuela denominada clásica. ¿Ya? La escuela clásica y la escuela neoclásica tienen relación, porque son escuelas capitalistas. Es decir, van a haber personajes que van a entrar a la escuela neoclásica, los cuales van a enrumbar o seguir con el capitalismo. Claro está que su pensamiento hacia lo que es el capitalismo va a cambiar, va a variar. Karl Marx. Voy a poner así, ¿eh? Marx. R y X. Ahí está. Luego tenemos el marxismo. El marxismo. Acá tenemos en este caso a Adam Smith. Adam Smith. ¿Ya? Karl Marx, Adam Smith. Listo. Entonces, claro está que en este enfoque neoclásico, escuela neoclásica, vamos a tener muchos personajes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en este caso a Irving Fisher. Tenemos en la escuela neoclásica, por ejemplo, a un personaje importante de que vendría a ser el padre de la microeconomía, Marshall, ¿no? Y otros más, ¿ya? Otros personajes más dentro de esta parte económica. Listo. Muy bien. Bien, seguimos. Seguimos. Listo. Entonces, es el objeto de estudio. Ahora vamos a los problemas de la economía. La economía tiene tres grandes problemas. El primero es la orientación del proceso productivo. El segundo es la organización de la producción. Y el tercero es la asignación de la producción. Es decir, para que lo entiendas, cuando hablamos de la economía, hablamos del qué, hablamos del cómo y hablamos del para quién. Es decir, el qué tiene que ver con el qué producir. Tú sabes que la empresa cuando va a producir algo, tiene que pensar como el consumidor. Y ahí es donde entra el marketing, para poder saber qué es lo que está creyendo, lo que está pensando el consumidor. Y aquí también hablamos de la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque en la pirámide de Maslow vamos a encontrar cómo esa persona tiene necesidades desde esenciales hasta necesidades que ya no son esenciales y no son recurrentes, como de seguridad, como de afiliación y otros más. ¿Ya? Por eso dice acá, principio de soberanía del consumidor. Es decir, la empresa tiene que pensar como el consumidor, es decir, ¿qué es lo que el consumidor necesita? ¿Qué es lo que el consumidor requiere? Urge, como consumidor, claro está. Por eso dice que el qué es fundamental y el qué tiene que ver con el consumidor. Claro está que la empresa, como te indico, tiene que pensar como el consumidor. ¿Qué es lo que necesita el consumidor? Y eso es lo que nos indica la parte del marketing. Porque el marketing utiliza, en este caso, la pirámide de Maslow, ¿ya? Que en este caso va a ser una forma por la cual se sabe cuáles son las necesidades que el ser humano tiene, ¿no? En un determinado momento. El cómo es el principio de beneficio, es decir, te está hablando de la empresa. Te está diciendo, por ejemplo, la empresa qué tipo de herramientas, o mejor dicho, qué tipo de insumos va a usar para producir ese bien X. Entonces, el cómo producir es qué insumos la empresa va a usar para generar o producir ese bien X. Por eso te dice beneficio. Porque lo que yo produzca tiene que ser un beneficio para mí, porque yo le voy a poner un precio, ¿verdad? Y ese precio tiene que estar acorde a lo que el consumidor puede pagar. ¿Entiendes? Puede optar. ¿Para quién producir? El bien ya está hecho. El bien ya está listo. Entonces yo tengo que ver qué cosa, el principio de escasez. Es decir, que cuando yo ponga esto en el mercado, cuando yo lo ponga en el mercado, ese bien sea vendido. Y yo me asegure de que ese bien, todas las personas que lo quieran tener, lo tengan. Y acá por eso te he puesto la escasez, porque es el principio de escasez. Es decir, cuando alguien crea algo, así como se crea, también se acaba. Entonces, la empresa que hace, constantemente lo va produciendo, lo va produciendo, lo va produciendo. Acuérdate del panadero que te hablé.
¿no? ¿Qué cosa hacen? Listo. Entonces, ese es el para quién producir. Tengo que saber dentro de mi entorno a quién llegar, a qué parte de la sociedad llegar, a qué parte de la sociedad yo voy a ofrecer lo que estoy vendiendo. Pero también a la vez, como te indiqué antes, tengo que ver de que ese bien alcance para todos los que yo voy a llevar ese bien. Es decir, yo llegue a producirlo, ¿no? De manera constante. Entonces, el qué, el cómo y el para qué. Que tiene que ver con la empresa. Cuando vemos la empresa y la vamos a ver de nuevo. Muy bien, seguimos. Fines de la economía. Los fines de la economía son dos. Tenemos un fin teórico y tenemos un fin práctico. El fin teórico es la base sobre la cual la economía se sostiene. Es decir, tú sabes que hay economistas que investigan, hay economistas que indagan, hay economistas que escriben. Todo lo que esos economistas hacen van a ser la parte teórica. Por ejemplo, Friedman habló de lo que es la inflación y la moneda. Irving Fisher también habló de las cantidades de dinero que debe haber en una sociedad. En este caso, Smith habló de lo que vendría a ser la parte de lo que es la riqueza. Marshall habla de la conducta del ofertante y demandante. Eso son teorías que ellos plantean. Y esas teorías que están escritas. ¿Entiendes? Eso vendría a ser la parte teórica. Todo lo que los economistas, investigadores han escrito, han comprobado, han verificado. ¿Sí? Y lo han hecho por escrito. Por eso dice ahí, obtener amplio conocimiento de la vida económica, conocer la vida económica, determinar leyes, plantear hipótesis, es decir, cosas que puedan ser. Es decir, yo planteo algo que posiblemente pueda ser. ¿Qué tengo que hacerlo? Comprobarlo. Nada más. En materia económica, hipótesis. Estudiar y determinar modelos económicos. Acuérdate que en modelos económicos tenemos modelo capitalista, modelo socialista, el modelo mixto, que son planteamientos de quiénes? De economistas. El primero de Smith, el segundo de Marx, el tercero vendría a ser de John Maynard Keynes. Entonces, por eso decimos de ¿qué cosas son? Son parte teórica, base teórica. Todo lo que ellos han escrito, todo lo que ellos han hecho. Y la parte práctica es eso de ahí, esa teoría, yo ponerlo en práctica. Es decir, ¿quién lo pone en práctica? El gobierno de turno, el presidente de la República, los ministros. ¿Qué cosa hacen? Ponen en práctica. ¿Qué cosa? Ponen en práctica todo lo que tiene que ver con la parte económica. Tenemos al ministro de Economía, él es encargado de poner en práctica el BCR, también igual. Entonces, tenemos ahí la parte práctica. Dice ahí, solucionar problemas que se presenten en el ámbito económico. Por ejemplo, cuando se incrementa la inflación, ¿qué es lo que yo como BCR tengo que hacer? Ya. Cuando yo actúo, eso vendría a ser la parte práctica. Cuando yo tomo decisiones, esa es la parte práctica. Cuando el Estado, por ejemplo, aumente el impuesto, esa es la parte práctica. ¿Ya? Buscar una mejor distribución de la riqueza. Es decir, que la riqueza llegue a todas las personas en nuestra sociedad. No solo a algunos, sino a toda la sociedad. Hablando del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Presupuesto público, que es para todos. No solo llegue a una parte de la sociedad, sino que llegue a toda la extensión de la sociedad, ¿me entiendes? Esa es la parte práctica. Buscar una mejor distribución de la riqueza, satisfacer las necesidades humanas, es decir, que las personas menores de edad puedan ir a un centro educativo, que las personas puedan atenderse, por ejemplo, en los hospitales. ¿Eso qué cosa es? Satisfacer necesidades humanas, pues. Es decir, es la parte práctica. La búsqueda del bien común, de que todos se puedan beneficiar con lo que una sociedad tiene. ¿Entiendes? Entonces, esa es la parte práctica. ¿Ok? Cuando hablamos de empleo, parte práctica. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de que se suben o se bajan impuestos, parte práctica. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de la parte práctica. ¿Sí? En resumen, ¿de qué nos habla? Dice, busca lograr el bienestar, mira, busca lograr el bienestar de la población con la plena satisfacción de las necesidades básicas, como también promover el desarrollo y crecimiento del país. Es decir, lo que busca estas dos teorías, o mejor dicho, estos dos fines, es de que la sociedad se vea beneficiada.
de lo que el gobierno haga, de las decisiones que el gobierno tome. Por eso te dice, busca lograr el bienestar de la población. No te está diciendo que busca lograr de las personas que viven en la costa o que viven, por ejemplo, en la sierra. No, te está hablando de toda la sociedad, te habla de toda la población que comprende, en este caso, nuestro mapa como Perú. Entonces, busca lograr el bienestar de la población con la plena satisfacción de las necesidades básicas. Profe, ¿cuáles son las necesidades básicas? Por ejemplo, alimentación, por ejemplo, vestimenta, por ejemplo, la salud, por ejemplo, vivienda. Esas son necesidades básicas que un ser humano tiene. Y esas necesidades básicas, todas las personas deben de alguna u otra forma tener. Si hay alguno que en mi sociedad no lo tiene, el Estado se tiene que preocupar por brindarle esa necesidad que no tiene. O mejor dicho, no cumple con esa necesidad que tiene. ¿Entiendes? Entonces, ahí estamos hablando de lo que vendría a ser los fines. Profe, se escucha chévere, profe, bien bacana, pero en la práctica a veces no sucede eso, profe. Sí, es verdad. A veces en la práctica no ocurre eso. Ocurre muchas veces lo contrario. Por ejemplo, tema de corrupción, malversación de fondos, ¿verdad? Entonces, muchas veces ocurre lo contrario, claro está. Pero es parte de. Es decir, es parte de que la sociedad también trate en lo posible de que eso no ocurra. ¿Cómo, profesor? Pues eligiendo bien a sus candidatos o personas que los van a gobernar. ¿Entiendes? Entonces también hay un mea culpa en la sociedad por no saber elegir a sus representantes. Es decir, yo como persona tengo que indagar, tengo que buscar información sobre esa persona que me va a gobernar durante 5 o 4 años, sea el tiempo, ¿no? Entonces también ahí hay un mea culpa en la sociedad, porque la sociedad es la que lo elige. Claro está que es obvio que una persona tiene que entrar con la finalidad de poder servir. Por eso las personas que trabajan en el Estado se llaman servidores públicos. No de que yo me sirva al Estado, sino que yo sirvo a la sociedad. ¿Ya? Entonces ahí viene la diferencia. Bien, seguimos. Método de estudio. Vamos a ver solo, en este caso, 3, ¿ya? Lo demás tú ya lo lees, no te preocupes. Yo te dejo algunos más ahí. Para que me entiendas. No leas nada, escucha lo que yo te voy a decir. Dice, los métodos. Dice, el método es un procedimiento científico que permite a la economía obtener sus leyes, principios y teorías para explicar la realidad económica. Entonces, yo quiero saber mi realidad económica. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a usar? Voy a utilizar los métodos. El primero, en este caso, va a ser el método inductivo. Leemos. También llamado analítico. Parte de la observación de ciertos hechos particulares para llegar a proposiciones generales. Tiene 3 etapas. Por ejemplo, te dice que parte de lo particular a lo general. Escúchame bien, ¿eh? Entonces ponemos acá, para que te acuerdes. Parte de lo particular hacia lo general. ¿Ya? Entonces, esto es algo que tienes que aprender. Esto es algo importante que tú tienes que saber. Parte de lo particular a lo general. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy día he ido al mercado a comprar y he visto que el precio del pollo ha bajado de precio. He visto, por ejemplo, que, no sé, el precio del aceite también ha bajado de precio. Y he visto, por ejemplo, que el precio a ver, ¿de qué? De la comida para darle de comer al pollo también ha bajado de precio. Muy bien. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo he partido de algo particular, de algo específico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrar que eso que yo he realizado se da de manera general. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a 2 o 3 mercados y hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Por eso dice ahí. Tiene 3 etapas. Primero, análisis y comparación de casos particulares. Mercado 1, mercado 2, mercado 3. ¿Qué ha pasado? En los 3 he visto lo mismo. Que han bajado los precios. Bacán. Formulación de hipótesis. Eso quiere decir de que, ¿qué cosa? De que los precios de los bienes han bajado. ¿Ok? Comprobación de la hipótesis. Yo puedo verificar que la inflación en mi país ha pasado de 7 a 6%. ¿Qué significa eso? Que yo estoy
evidenciando por qué motivo ha bajado el precio de ese producto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con ¿qué? Con la inflación. Ah, mira, interesante. Entonces yo he pasado por un proceso. Primero analicé, luego formulé y luego comprobé. Ahí está. Llegué a comprobar. ¿Qué cosa? De que el precio de los productos ya han bajado. ¿Qué cosa ha influido? La inflación. Porque ha pasado de 7 a 6. Listo. Ese es un método denominado inductivo. Porque parte de lo particular hacia lo general. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente. Método deductivo. El método deductivo dice lo contrario. Es decir, parte de lo general para llegar ¿a qué? A casos particulares. Pero te dice lo siguiente, mira, te dice, llamado también sintético, parte de principios generales o leyes. Ah, mira, leyes. Generales o leyes. A partir de ellos realiza el análisis de casos particulares y en base a esto comprobar el principio o ley. Consta de 3 etapas: formulación de un principio o ley, estudio comparativo de los casos particulares y comprobación del principio o ley. Por ejemplo, yo puedo decir que la cantidad demandada, mira, la cantidad demandada, ¿ok? Y el precio tienen una relación, vamos a poner acá, tienen una relación inversa. Inversa. Es decir, cuando el precio sube, mi cantidad demandada baja. Pero cuando el precio baja, ¿ok? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Sube. Profe, ¿eso se da? Sí, sí se da. Es decir, ¿estoy partiendo de qué? Estoy partiendo de una ley. Esa es la ley de la demanda, pues. Estoy partiendo de una ley. Ahora, esto yo tengo que ver si es que se da en la sociedad. Profe, la otra vez yo vi noticias y dijeron de que, por ejemplo, el precio del pollo había subido. Y eso dice que ha hecho de que las personas que están vendiendo vendan menos pollo. Ahí está, pues. Ahí está, pues. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Pero cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Ah, profe, mira qué interesante. Muy bien. Ajá, muy bien. Claro, muy bien. Ujú. Claro, ajá, muy bien. Por eso dice acá. Claro, acuérdate de que mayormente comienza sobre algo específico, algo particular, no te olvides. Y luego ya va hacia lo general. En cambio acá hace lo contrario. Aquí parte de una ley y de acuerdo a eso se va comprobando si la ley se da o no se da. Por ejemplo, si vamos con lo mismo, con la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento constante de los precios de primera necesidad. Entonces, en la parte deductiva, yo digo que la inflación es el incremento constante de los bienes de primera necesidad. Profe, el pollo ha subido. Profe, el gas ha subido. Profe, el aceite ha subido. Yo estoy demostrando de que, ¿qué cosa? De que sí, de que los precios se están incrementando. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de bienes? De primera necesidad. Entonces, ¿qué he hecho? He ido de lo general hacia lo particular. Cosa contraria que he hecho en lo anterior. En la parte inductiva, a partir de lo particular a lo general, que es muy diferente. ¿Ya? Y acá te estoy poniendo otro ejemplo, ¿no? En cuanto a la demanda. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Formulación de un principio, ahí está. Estudio comparativo, estoy comparando. ¿Ok? Y comprobación de la ley. Es decir, esta ley en la realidad sí se cumple. Porque, por ejemplo, cuando sube el precio de un bien, pues la gente lo compra menos. Pero cuando ese precio disminuye, la gente lo compra más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y estoy demostrando que esa ley sí se está llegando a dar. ¿Ya? Ese vendría a ser el método deductivo. Y el método dialéctico es un método filosófico, pero que en este caso Karl Marx lo utiliza.
Y dice que este método se basa en el estudio de las contradicciones que se genera en el proceso de desarrollo de la sociedad. Es decir, hay cosas que ocurren, cosas que suceden, ¿ok? Las cuales van a generar siempre de que se dé gente que esté a favor y gente que esté en contra. Lo que sucede en la actualidad, pues, ¿no? Gente que está a favor, por ejemplo, de Castillo, gente que está en contra de Castillo, gente que está a favor del Congreso, gente que está en contra del Congreso, gente que marcha a favor del Congreso, gente que marcha en contra de Castillo, ¿me entiendes? Siempre va a haber eso, va a haber una situación en la cual yo estoy a favor y va a haber otro que está en contra. Eso ocurre. Pero ahora, ¿qué es lo que te dice acá? Consta de 3 etapas, por lo que se le conoce también como método de la triada. Tenemos una tesis. ¿La tesis qué cosa es? Es la afirmación, ¿ya? La tesis es la afirmación. La antítesis es la negación. Es decir, lo que tú dices, para mí no es válido. Y la síntesis es la negación de la negación. Es decir, es la conclusión a la cual se llega. Tú sabes de que, por ejemplo, si hacemos debates sobre un tema, siempre va a haber gente que está a favor y en contra, ¿verdad? Pero ese debate, ¿de qué forma me ayuda a mí? ¿A que se pelee la gente? No. Ese debate me ayuda a mí a conocer más del tema y también a la vez a saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del tema. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una conclusión. Por eso te hablo de un método dialéctico, porque se utiliza el conocimiento, la razón, para poder llegar a mejores conclusiones. Por eso te dice que es un método dialéctico, ¿ya? Y eso es lo que mayormente se hace, pues, ¿no? En los colegios, por ejemplo, se debate, ¿no? Todo un tema, ¿no? Y siempre va a haber gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra. Es lo normal, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros hablamos. Método psicológico histórico, ya lo lees tú. Vamos a la división de la economía. La economía dice, se usa la división para estudiar de forma más práctica los fenómenos económicos y buscar el bienestar general. Cuando yo te hablo del fenómeno económico, te estoy hablando en este caso de situaciones que se pueden presentar, las cuales pueden afectar la vida de la sociedad, la vida de las personas. Es decir, el orden de la sociedad puede afectar. Entonces, por eso decimos de que la economía se divide. ¿Se divide en qué? Mira, se divide en economía positiva y se divide en economía llamada normativa. Economía positiva, economía normativa. La economía positiva tiene a la economía descriptiva y tiene a la teoría económica. Así como también la teoría económica tiene a la micro y a la macroeconomía. Y la economía normativa tiene a la política económica. ¿Ya? Más o menos este es un resumen de lo que vamos a ver. ¿Ya? Listo. Vamos primero a lo que vendría a ser la economía positiva, ¿no? Esa es la división de la economía. Dice, busca explicaciones objetivas y claras de cómo actúan los fenómenos económicos. Es decir, dice acá, la economía positiva busca entonces explicar cómo funciona la economía basándose en la realidad. Es decir, de forma empirista, tal y como sucede, tal y como ocurre, tal y como se da. A eso se refiere. Por lo tanto, intenta describir lo que fue, lo que es y lo que será, investigando las consecuencias de distintos fenómenos económicos. Describe lo existente primero. Es decir, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? No sé si tú ves noticias en la mañana, pero lo que hacen ellos es ir al mercado y preguntar, señor, ¿los precios de los bienes han subido o bajado? Señora, ¿los precios de los bienes han subido o bajado? ¿Qué están haciendo? Economía positiva. Tal y como es, tal y como sucede. Es decir, ellos cuentan las cosas tal y como está ocurriendo en el momento. Si le dicen que ha subido, ha subido. Si dicen que ha bajado, ha bajado. ¿Qué están haciendo? Tal y como se presenta, tal y como se da. Esa es la economía positiva. Explica objetivamente, es decir, de acuerdo a cómo sucede, de acuerdo a cómo se da. Se ocupa de lo que es, de cómo son las cosas, ahí esta vez. Se ocupa de lo que es decir, de cómo las cosas están ocurriendo, de cómo las cosas están pasando, de cómo las cosas se están dando. A eso se refiere. Acá he puesto un ejemplo. Dice, el precio de la carne ha aumentado de $3 el kilo a 4 en los últimos 5 años. Esta es una declaración positiva, ya que puede ser probada como verdadera o falsa, comparando con datos del mundo real. Yo puedo decir, ayer el pollo a mí me costó el kilo
8 soles y hoy día el pollo está a 9 soles. ¿Eso qué cosa es? Describo lo existente. Explicación objetiva. Estoy viendo qué cosa, cómo se están dando las cosas, cómo están sucediendo las cosas. Entonces, eso es la economía positiva. Por eso dice, la economía positiva trata de describir la realidad económica, es decir, se basa en los hechos objetivos de las cosas que ocurren, de lo que sucede. A eso me refiero, ¿ya? Economía positiva. Entonces, la economía positiva tiene la economía descriptiva y tiene la teoría económica. La economía descriptiva. Dice, observa los hechos para luego describir la realidad del comportamiento de los agentes económicos. Debido al levantamiento de datos, descripción y clasificación de los hechos, la realidad se somete a un riguroso tratamiento científico, dice, para ver la relación entre los diversos agentes en el cuadro de la actividad económica. Para ello recopila, escucha bien, ¿no? La economía descriptiva, ¿qué cosa? Describe las cosas que ocurren y lo pone por escrito. Eso es lo que va a hacer. Todo lo que puede ver, todo lo que puede suceder, lo pone por escrito. Por eso dice, para ello recopila la información que será necesaria por censos y también por encuestas. Yo como, por ejemplo, puedo saber cómo está la actividad de consumo de la familia. Pues, tengo que censar. Tengo que preguntar a la familia, señora o señor, ¿usted cuánto gasta? Semanalmente, ¿cuánto gasta en, por ejemplo, en alimentos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy censando. Estoy preguntando. Y todo eso que hago, lo describo, lo escribo, pues, ¿no? Lo comienzo a digitar. Por eso dice que ellos hacen censos y encuestas. Mayormente lo realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Banco Central de Reserva de Perú, u otro organismo contratado por el Estado. Es decir, pueden ser alguna otra empresa que brinde, por ejemplo, de tipo de servicio, como Datum, ¿no? U otros más, que son empresas privadas, el cual el Estado le puede pagar para que brinden ese tipo de información. Por ejemplo, la tasa de inflación, la variación de los precios de la canasta de consumo, lo que te dije ahora, pues, el Producto Bruto Interno. ¿Son ejemplos de qué? De economía descriptiva. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de describir, de recopilar esos datos y ponerlo por escrito. Todo lo, todo lo que recopilen lo ponen por escrito. Por ejemplo, cuando hay censo, ¿qué le preguntan a la persona del censo? Es decir, al señor. Señor, ¿usted, esta es su propiedad? Sí, listo, sí. Señor, ¿usted trabaja? No, no trabaja. Esta propiedad, en este caso, ¿cuántas personas viven acá? A mi esposa y mis 2 hijos. A mi esposa y 2 hijos. ¿Sus hijos estudian? Sí. ¿En qué año estudian sus hijos? Hasta en universidad. A la universidad. ¿Estatal o privado? ¿Qué están haciendo? Están recopilando información. ¿Ya? Y eso es lo que hace la economía descriptiva, recopila la información. ¿Por qué recopila la información? Porque la teoría económica lo analiza y explica. Por eso lo recopila. Escucha bien, ¿eh? Porque la teoría económica que hace, lo analiza y explica. Es decir, va a saber, analizando y explicando, va a saber qué está sucediendo en la realidad económica. Eso es lo que va a plantear. ¿Qué es lo que está sucediendo en la realidad económica? Por eso decimos de que la teoría económica es un conjunto de proposiciones lógicas expresadas en leyes y modelos económicos. Es decir, cuando yo ya sé qué está sucediendo en la realidad económica, en la teoría, los economistas dicen, muy bien, sucede esto de acá. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que mayormente sucede. Por eso dice ahí, conjunto de proposiciones lógicas expresadas en leyes, los economistas lo plantean como leyes, y modelos, es decir, debemos de hacer esto, debemos de realizar esto, es decir, ya dan la solución al problema en la teoría económica. ¿Por qué? Porque yo ya conozco, yo ya sé qué está sucediendo. Explica la teoría económica. El que lo explica es la teoría económica. Apaga tu audio, por favor. Entonces, ordena e interpreta la información recopilada por la economía descriptiva, para luego dar una solución al problema económico, ¿ves? Acá está la respuesta. ¿Ves? Dice, ordena e interpreta la información recopilada
por la economía descriptiva para luego dar una solución al problema económico. Tú sabes que los problemas económicos se pueden presentar, pero ¿quién se encarga de, dentro de un país, quién se encarga de solucionar ese problema? Pues el Estado. Y el Estado usa estas teorías de los economistas. El ministro de Economía sabe sobre eso. Y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Está planteando una teoría económica. La está dando una solución. La teoría económica engloba la micro y la macroeconomía. Es decir, realiza leyes, principios, teorías o modelos económicos. ¿Dónde? En la teoría económica. ¿Para qué? Para dar una solución al problema que en ese momento se esté dando. Por ejemplo, en nuestro país está habiendo un poco más de desempleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha dicho, muy bien, las AFPs tienen que entregar tal cantidad. CTS, se apertura de que las personas puedan usar sus CTS. ¿Qué está haciendo? Le está dando el respiro necesario a la sociedad. ¿Para qué? Para que tenga dinero, tenga liquidez en la mano y pueda satisfacer las necesidades que tiene. ¿Es bueno o malo? No hablemos de eso. Pero estoy dando más o menos la orientación de qué es lo que el gobierno hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabe la realidad, sabe qué es lo que sucede. Entonces, ese vendría a ser un poco la explicación de la teoría económica. ¿Ya? Y luego tenemos también aquí el siguiente, ¿no? Dice que la teoría económica se subdivide en micro y macroeconomía, dice, ¿no? Micro y macroeconomía. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser un poco la parte en la cual vamos a hablar de la micro y la macroeconomía. ¿Ya? Bien, vamos ahora a comenzar a explicar la micro y la macroeconomía. Profe, ¿son iguales? No, no son iguales, son diferentes, ¿ok? Pero pertenecen a la teoría económica, no te olvides. Vamos primero a la micro. Dice, ahí vamos a ver, dice, la microeconomía también es llamada teoría de los precios. Vamos a la parte donde está el personaje importante. Él es el británico Alfred Marshall. Él fue un destacado economista, considerado como el fundador de la escuela neoclásica. Escucha bien, ¿eh? Mira, prácticamente él es considerado el fundador de la escuela neoclásica. Hombre polifacético, hacía muchas cosas, muchas disciplinas. Desarrolló su trayectoria como profesor abordando disciplinas como la economía, la filosofía y las matemáticas. Mayormente las personas de ese tiempo mayormente son economistas y filósofos y otros tipos de tendencias más, como las matemáticas, como los economistas, ¿no? Entonces, la microeconomía es llamada teoría de los precios. La microeconomía va a tener como padre a Alfred Marshall, que va a ser el que lo funda, ¿ya? ¿Qué es la microeconomía? Dice, estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Profe, ¿quiénes son los agentes económicos? Acá está, mira, bien masticado. Familia, empresa y Estado. Sector público, Estado. ¿Ya? Entonces, hablamos nuevamente. Familia, empresa y Estado. Pero mayormente hay una relación directa entre la familia y la empresa. ¿Ya? En familia y empresa. Entonces, cuando yo te diga quiénes son las unidades o agentes económicos, tú me vas a decir que son la familia y son la empresa. ¿Ok? Profe, y el Estado también lo es. Pero vamos a ver de acuerdo a qué estemos hablando, ¿no? Entonces dice acá, del modo en que estos agentes toman decisiones en base al criterio racional de maximización de su bienestar individual o el de su beneficio empresarial y la forma en que interactúan en los mercados. Claro, porque la familia, ¿qué quiere? Satisfacer sus necesidades. ¿Para ello qué cosa hace? Compra bienes y servicios. La empresa lo que quiere es maximizar ganancias, es decir, producir más y venderlo a más precios. Pero muchas veces eso no ocurre, es decir, la empresa muchas veces no puede vender a más precios porque sabe que la familia no lo va a comprar. Y la familia muchas veces cuando el precio es muy alto, no lo adquiere. Apaga tu audio, por favor. No lo adquiere, ¿por qué? Porque no está acorde a su ingreso. Si no tengo la capacidad de poder comprar eso. Entonces, la microeconomía estudia de manera individual tanto a la familia y tanto a la empresa. Y cómo ambos influyen en el mercado. Eso es lo que nos dice. Surge de la escuela neoclásica y su representante, como dice ahí, es Alfred Marshall. ¿Qué temas ve la microeconomía? Ve tema de demanda. Demanda es consumidor, familia.
Oferta es ofertante, empresa, ¿ya? Costo de producción tiene que ver con la empresa. Los gustos y preferencias tiene que ver con la demanda. El ingreso tiene que ver con la demanda. Cálculo de ganancias tiene que ver con la empresa. Entonces, estaba hablándote ahí ejemplos, ¿no? Ejemplos de microeconomía. No te olvides, microeconomía de manera específica. ¿En qué se basa? Se basa en el comportamiento individual, tanto de la empresa, tanto de la familia y tanto del Estado, pero principalmente de la familia y la empresa. No te olvides de eso. ¿Ya? Por eso decimos de que van a ser los dos agentes importantes. Luego tenemos también a la macroeconomía, ¿no? Cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de un personaje importante, que en este caso el padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. ¿Por qué John Maynard Keynes es importante? Porque él surge después del crack del 29 de Estados Unidos. Él da la solución al problema de Estados Unidos, prácticamente. Él tiene una obra, la cual va a ser utilizada, y él lo que hace es de que dice de que el Estado tiene que intervenir. Pero el Estado no es de que él diga que tenga que intervenir en el sentido total, sino que tiene que intervenir para que sea el que fomente el empleo dentro de la sociedad. Entonces, el Estado tiene que invertir en obras públicas. Y eso es lo que mayormente hace, ¿no? Entonces, por eso él va a ser un personaje muy importante del siglo XX, tanto durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Llamada teoría de los agregados económicos, se ocupa de estudiar el comportamiento promedio o agregado de la economía, es decir, la macroeconomía, ¿en qué se diferencia de la micro? La micro te habla de cosas específicas, porque te habla de los agentes económicos, tanto familia y empresa. En cambio, la macro te habla de cosas generales. Por ejemplo, te habla del desempleo, te habla de la inflación, te habla de la crisis económica, te habla del crecimiento económico, te habla del déficit fiscal. No te habla de que si Pepito se quedó sin empleo, no te habla de que si el negocio de Juan sigue o no sigue existiendo, no te habla de eso. Es decir, no te habla de manera específica del agente económico, te habla de manera general, de cosas generales. ¿Ok? Dice, aparece después de la Gran Depresión de 1929, el crack del 29, con John Maynard Keynes y su teoría de la ocupación, interés y dinero. Entonces, la macroeconomía cuando te habla de cosas generales. La microeconomía cuando te habla de cosas específicas, ¿verdad? Tanto de la familia y tanto de la empresa. En cambio, la macro te habla de cosas generales, ¿ok? Que pueden ser de un país, que pueden ser de un continente, o que puede ser a nivel mundial, como por ejemplo el tema del COVID o pandemia, ¿no? Entonces, tema micro y macroeconómico. Economía normativa. Vamos a este punto de acá. La economía normativa, a ver un momento, economía normativa. Ya hemos visto, por ejemplo, la economía positiva, ¿verdad? Entonces, la economía positiva era un punto que hemos llegado a ver. Ahora vamos a ver lo otro, que es la economía normativa. La economía normativa nos habla de cosas muy distintas, de cosas muy diferentes, porque la economía positiva veía las cosas tal y como son, tal y como se presentan. En cambio, la economía normativa formula juicios de valor. Es decir, dice, esto de acá sucede así, pero debería de ser así. Esto de acá ocurre así, pero debería de ser así. Ah, y entonces, ahí ellos, ¿qué cosas están haciendo? Están cambiando. Esto de acá no debe de ser así, debería ser así. Entonces, ahí es donde dice de que las cosas deberían, como deben de ser los hechos. ¿Entiendes? No tal como se manifiesta, como decía la economía positiva, ahora es tal y como deben de ser, tal y como deberían de suceder, tal y como deberían de ser. A eso se refiere. Por eso hablamos de la economía denominada normativa. Acá nos dice, estudia los hechos económicos tal como deberían de ser, tal y como deberían suceder, y emite juicios de valor u opiniones. Es decir, cuando te dice que emite juicios de valor u opiniones, te está dando a entender de que plantea de que esto de acá no debe de ser así, sino que más bien debe de ser de esta forma. Eso es lo que te va a decir con el juicio de valor. Que no necesariamente va a suceder, claro está. ¿Ok?
Por eso la economía normativa, como te indiqué antes, tiene una política fiscal, tiene una política monetaria. Propone diversas prescripciones económicas para la solución del problema. Es decir, ellos plantean algún tipo de solución. Oye, mira, en vez de hacer eso, ¿por qué no hacemos esto de acá? Oye, mira, en vez de hacer eso de ahí, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué está haciendo? Está formulando juicios de valor. ¿Entiendes? Juicios de valor, que no necesariamente van a darse, pero sí formula juicios de valor. Es decir, que una cosa no sea así, sino más bien de otra forma. Por eso dice, propone diversas prescripciones económicas para la solución de problemas. Entonces, para que pueda trabajar adecuadamente la economía normativa utiliza algo muy importante que se llama política económica. Que tú sabes que quien plantea una política económica, ¿quién es? El Estado. Dentro de un país el que plantea una política económica, ¿quién es? El Estado. El Estado es el que plantea qué cosas se tiene que hacer, qué cosas se tiene que realizar y de qué forma. Entonces dice ahí, medidas que aplica el gobierno, vamos a señalarlo, ¿sí? Medidas que aplica el gobierno, ¿ok? Para alcanzar ciertos objetivos. Ahí está. Para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, yo planteo algo para poder alcanzar ciertos objetivos, ciertas cosas que suceden, o el bienestar de la sociedad. Entonces, yo quiero plantear medidas, ¿no? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia que hizo el gobierno de Vizcarra? Todos encerrados 2 semanas. ¿Qué es eso? Son medidas. Medidas, ¿cómo es eso, profesor? Es una política económica. Pues, es decir, son decisiones que el gobierno tomó para que esta pandemia no se incremente, es decir, los contagios, ¿no? Pero a pesar de eso sucedió. Ahora te voy a contar por qué. Entonces, son medidas que el gobierno toma para poder alcanzar ciertos objetivos, es decir, para poder lograr ciertas cosas. Ahora, muchas veces la política puede funcionar, como por ejemplo, ¿no? Mira lo que sucede ahora. El Estado ha aprobado de que se dé el retiro de la AFP. Me parece que son más de 14.000 soles. Y ahora también ha aprobado de que se pueda dar, por ejemplo, el retiro de la CTS. ¿Qué es eso, profesor? Son medidas, son políticas económicas, pues. ¿Por qué, profesor? Porque son medidas que el gobierno toma. ¿Me entiendes? Son medidas que el gobierno toma. Ahora, pueden ser medidas que puedan ser acertadas o capaz todo lo contrario. Eso en el tiempo lo vamos a ver. ¿Me entiendes? Pero son medidas que el gobierno va tomando. ¿Por qué? Porque cree de que lo que va a hacer es conveniente en el momento. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando el gobierno del señor Castillo dijo de que no íbamos a salir a las calles debido a que iba a haber no sé qué cosas, saqueo y todas esas cosas? Ya. ¿Eso qué cosas? Son medidas que toma pues, el gobierno. El gobierno toma medidas. Cuando trajeron las vacunas, son medidas que toma el gobierno. ¿Para qué? Para que los contagios puedan disminuir. Todo lo que el gobierno haga y decida son medidas que va tomando. Profe, ¿con qué finalidad toma esas medidas? Con la finalidad de darle un bienestar a la sociedad, con la finalidad de que la sociedad no se vea afectada. Esa es la finalidad. Como te digo, a veces funciona, a veces no. A veces las decisiones son acertadas y otras veces no. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde viene el gran detalle dentro de lo que estamos hablando. Ahora, se desarrolla en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario. Entonces, y también en el ámbito cambiario. Es decir, fiscal te está hablando del fisco. Es decir, te está hablando si es que nosotros tenemos mayores ingresos o mis gastos son mayores como sociedad. Acuérdate que el Estado tiene ingresos y gastos, ¿ya? Y acuérdate que estos ingresos y gastos, mayormente el ingreso tiene que ser mayor al gasto, pero muchas veces el gasto es mayor al ingreso. Y eso significa de que en el ámbito fiscal podemos tener un déficit, es decir, de que el Estado tenga menores ingresos y mayores gastos. ¿Y esto qué genera, profesor? Esto genera endeudamiento. Es decir, como el Estado no tiene plata, le pide a alguien que sí lo tiene.
Y ese alguien se lo da por un determinado tiempo. Si yo le voy pagando. Eso se refiere al ámbito fiscal. El ámbito monetario te habla de la moneda. Y tú sabes que aquí tenemos al BCR. Ámbito monetario te habla de la moneda. Es decir, te habla del valor de la moneda. ¿Qué moneda tenemos en nuestro país? El sol. El sol. El sol es una moneda la cual tiene estabilidad. ¿Quién le da la estabilidad? Las personas. ¿Por qué? Porque las personas lo usan. Las empresas lo usan a nivel interno. Entonces, ese es el ámbito monetario. Cuando te habla de los billetes y monedas que circulan en la sociedad. Que no pierdan su valor. Y también te habla del ámbito cambiario. ¿Ámbito cambiario qué cosa es? El tema de las divisas. ¿Tú te acuerdas cuando Castillo entró y el dólar se disparó hasta casi 4 soles? ¿Te acuerdas? Ya. Eso vendría a ser ¿qué cosa? El ámbito cambiario. 4 soles, ¿no? Ahorita creo que está en 3,70, 65, ¿no? Creo que más o menos por ahí está, ¿no? Entonces el ámbito cambiario tiene que ver con eso, pues. Cómo el dólar puede influenciar dentro de nuestra sociedad, en las decisiones que en este caso el gobierno llega a tomar. Y el BCR es el que tiene que regular que esta parte cambiaria esté en un precio adecuado, para que no afecte a los agentes económicos. ¿Entiendes? Por eso decimos de que ámbito fiscal, monetario y cambiario. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Tiene 4. Con esto acabamos, ¿ya? Estabilidad económica. Estabilidad económica es de que nuestra sociedad siga creciendo a nivel económico. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, estabilidad es de que yo con mis 20 soles, esa estabilidad, disculpa, con mis 20 soles siga comprando lo mismo. ¿Entiendes? Yo con los 20 soles siga comprando lo mismo. O por ejemplo, con un sol yo siga comprando, por ejemplo, 6 panes y no que con un sol compre 3. Eso se llama estabilidad económica. Y tú sabes que en la actualidad con un sol compramos 3 panes, no compramos 6. Eso quiere decir que hay un poquito de inestabilidad. Crecimiento económico significa lo que te dije acá, ¿no? Que en nuestra sociedad haya empleo, haya producción, haya inversión de las empresas y haya empleo. Eso se llama crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos, estabilidad y crecimiento. Distribución equitativa, te está hablando del presupuesto. Es decir, tenemos un presupuesto, ¿no? El cual, en este caso, tenemos un presupuesto, ¿no? El cual, donde se pone todo lo que la sociedad necesita y el Estado lo llega a distribuir, ¿no? De manera equitativa. Por eso tenemos gobiernos regionales, tenemos gobiernos locales y tenemos al gobierno central, ¿no? Se llama distribución equitativa, de que todas las personas puedan disfrutar de lo que el Estado pueda darles. Desarrollo económico es diferente que el crecimiento, porque en el crecimiento hay empleo, hay inversión, pero desarrollo económico es cuando hay más personas profesionales, más tecnología, mejores sociedades, mejores tipos de servicios, mejores tipos, ¿me entiendes? Entonces, todo es diferente. Y eso en la actualidad no tenemos. Tenemos crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Entonces, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy diferentes, las cuales apremian a la sociedad. ¿Ya? Entonces, vendría a ser parte de lo que la economía normativa tiene. Y debe de, en este caso, plantear. Debe de resolver. ¿Ya? Listo, muy bien. Hasta ahí era el tema. Ahora vamos con lo que vendría a ser la parte de las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntas. Si tienes algún tipo de duda, acá te toca a ti intervenir para que podamos, en este caso, para que podamos realizar la actividad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a desarrollar juntos. Si hubiera alguna duda, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Desarrollemos juntos, dice. 1. La economía, al tener como objeto de estudio la conducta económica del hombre, es considerada como ciencia formal, fáctica, natural, social o exacta. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 1? Claro, muy bien, Ricardo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, intervengan, intervengan, por favor, intervengan. ¿Ya? Intervengan. Estamos hablando de que en la pregunta 1,
La clave sería la D de democracia. Ciencia social. La escuela dirigida por el filósofo alemán Karl Marx sostiene que la economía tiene como objeto de estudio la actividad económica del hombre. Vamos a ver acá un ratito. El proceso económico, la vida económica, las relaciones sociales de producción o las leyes socioeconómicas. ¿Cuál es la clave en la pregunta 2? ¿Alguien más, por favor? Vamos, intervengan, vamos. Es tu oportunidad para ver cuánto has entendido de lo que hemos hecho hoy día. Vamos, es tu oportunidad. En la pregunta 2 sería la clave de la 2D de dedo, ¿verdad? Relaciones sociales de producción. Muy bien, excelente. Muy bien, Rocío, muy bien, Cristian. Ahí está. La escuela neoclásica, en contraposición a Marx, sostiene que la economía debe estudiar la actividad económica del hombre, los recursos escasos, la escasez, las necesidades humanas o las relaciones sociales de producción. 3, clave. Muy bien. La actividad económica del hombre. Ahí está. A de amigo, ¿verdad? 4. No es un fin práctico de la economía. Lograr el bienestar general, promover la exportación, reducir el desempleo, incrementar la producción, estudiar y analizar la realidad económica. ¿Cuál es la clave en la 4? Vamos, intervengan, por favor. Vamos, intervengan, por favor. ¿Cuál sería? Claro, muy bien, Rocío. Es estudiar y analizar la realidad económica, claro, porque está estudiando la parte teórica, ¿verdad? Listo. Enano. 5. La obra Cumbre de Economista José Adam Smith fue publicada en 1817, 1720, 1758, 1715 o 1776. ¿Cuál sería la clave en la 5? Vamos, 5. Vamos. 5. Clave, clave. Clave en la 5, por favor. Muy bien. La 5 sería la E de enemigo, E de enano, ¿verdad? 1776. 6. La ciencia económica se divide en economía, economía política, política económica, economía política, microeconomía y macroeconomía, economía positiva y normativa, economía normativa y política económica. Vamos, la 6. 6 clave. Vamos, tú puedes. Pon la clave, a ver, estoy esperando, estoy esperando. 6 clave, vamos, tú puedes. Ciencia económica, ¿se divide en qué? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto la última. A ver, ¿cuál vendría a ser? A ver, claro, muy bien. Economía positiva y economía normativa, que acá lo han puesto solo normativa, ¿no? La D de dedo. 7. La teoría económica para un adecuado estudio de la realidad económica se divide en política económica y economía positiva, micro y macroeconomía, economía descriptiva y normativa, economía política y positiva o economía positiva y normativa. 7 clave, ¿cuál sería? Al ojo sale ahí. Claro, muy bien, muy bien. Sería micro y macroeconomía, pues, ¿no? Sería la B de bueno, la B de bueno. ¿Ya? La B de bueno, B de bonito. Se ocupa fundamentalmente de cantidades globales, así los elementos básicos de análisis son la producción total, el nivel global del empleo, el ingreso nacional. Teoría económica, teoría macroeconómica, política económica, teoría microeconómica o economía positiva. ¿Cuál sería la clave en la 8? A ver, clave en la 8. Póngame el número y la clave, ¿sí? Vas a ver. Muy bien, claro. Teoría macroeconómica, ve de bonito. 9. Se ocupa de la determinación de los niveles de producción a nivel de empresa e industria para cada actividad, así como también la utilización de los diversos factores de la producción. Teoría económica, macroeconomía, política económica, microeconomía o economía política. 9, clave. Claro, ajá. Excelente, ¿ah? Excelente. Hablamos de la microeconomía, de dedo. 10. La macroeconomía moderna tiene su antecedente en el pensamiento de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Francis Knight o John Keynes. ¿Cuál sería la clave en la 10? La macroeconomía. ¿Te acuerdas de quién te dije? ¿Quién te hablé? ¿De quién te hablé en la macroeconomía? Te puse la imagen todavía.
Claro, claro, claro que sí, muy bien. John Maynard Keynes, ¿verdad? 11. La economía normativa para corregir o guiar la economía con miras al logro de objetivos hace uso de políticas económicas, medidas económicas, economía positiva, economía descriptiva, teoría económica. ¿Cuál sería la clave en la 11? Vamos, 11. ¿Cuál sería? Eso es casi lo último que vimos, ¿verdad? Claro, muy bien, muy bien. Política económica, no te olvides, son medidas. Una de las etapas del método consiste en la formulación de resultado del análisis de casos particulares y parte de lo particular a lo general, ¿ya? Deductivos, comprobación, inductivo leyes, dialéctico síntesis, inductivo hipótesis, analítico proposiciones. 12 clave. 12, 12, 12, 12, 12. Claro, inductivo e hipótesis, ¿verdad? Inductivo e hipótesis. Significa la D de democracia, D de dedo, ¿ya? 13. Aquel método que parte de análisis de los casos particulares hacia la obtención de un principio general se denomina deductivo, sintético, dialéctico, histórico o inductivo. ¿Cuál sería la clave en la 13? ¿Cuál sería la clave en la 13, por favor? 13 clave. A ver, vamos, a ver, intervengan, por favor, intervengan. Son varios que están ahí presentes, así que deben de intervenir. Esto debe de avanzar rapidito. Muy bien, la 13 sería la E de enemigo, ¿verdad? La E de enano, inductivo. 13 E de enano, inductivo. Es un método sintético y descendente que comprueba el cumplimiento de una ley. Nos estamos refiriendo al método, vamos a ver, A histórico, B matemático, C deductivo, D inductivo, E dialéctico. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 14? A ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta 14? Vamos, a ver, ¿cuál sería? Pregunta 14, vamos, pregunta 14. ¿Cuál vendría a ser la clave en la pregunta 14? ¿Hay alguien más que quisiera intervenir? Por favor, vamos, es tu oportunidad de intervenir, ¿eh? Es tu oportunidad de intervenir, por favor, vamos, no tengas miedo, si no, ¿cómo vas a poder aprender? Vas a aprender mientras intervengas más, ¿ya? Muy bien, la 14 sería la C, deductivo, ¿verdad? Deductivo. C de casa, muy bien. Lo que han marcado, muy bien. 15. Al afirmar que a mayor emisión monetaria aumenta el nivel de precios, se establece una relación válida para cualquier economía y se está aplicando el método dialéctico, deductivo, inductivo, histórico o matemático. Pregunta 15, clave. Pregunta 15, ¿cuál es la clave? Vamos a ver. Concéntrate, por favor, concéntrate. A ver, pregunta 15. 15 clave. A ver. ¿Cuál sería la 15? La 15 sería la B de bonito, claro. La B, deductivo. ¿Ok? Deductivo. De lo general particular, ¿no? 16. Este método estudia las contradicciones, esa es una clave, las contradicciones internas secuenciales de las distintas formaciones socioeconómicas, deductivo, inductivo, dialéctico, analítico o histórico. ¿Cuál sería la clave en la 16? Muy bien, claro, claro, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, muy bien, ya ves, ahí está. Si te habla de contradicciones, ¿te está hablando de qué? Te está hablando de, en este caso, del método llamado dialéctico. Ya, entonces la 16, C de casita. Muy bien, excelente, ahí están interviniendo. Muy bien. 17, si la para comprobación de la hipótesis formulada es comprobada, se eleva a categoría de ley. ¿A qué método corresponde el enunciado anterior? ¿Dialéctico, histórico, matemático, deductivo o inductivo? ¿Cuál sería la clave en la 17? Escucha lo que te dice al último. Se eleva a categoría de ley.
significa que no es una ley. Por lo tanto, ¿qué sería? A ver. Vamos, a ver, vamos. Vamos. Muy bien. Entonces, ahí sería, en la 17, sería la E de la inductivo, ¿verdad? 18. La economía es una ciencia debido a que posee exponentes representativos, campo de aplicación, representantes actuales, campo de ejecución, objeto de estudio, leyes propias, métodos y lenguaje. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 18? Pregunta 18. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 18? Vamos, a ver. Participa, estamos acabando ya. Vamos, apura. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 18? Vamos. Tú puedes. Vamos. ¿Alguien más, por favor? Sería la E. Muy bien. Objeto de estudio, leyes propias, métodos y lenguaje. ¿Ya? Listo. Dice. La economía política es una ciencia social que estudia el desarrollo de las relaciones sociales de producción, el problema de la escasez de bienes, el comportamiento económico del hombre, la ley de oferta y demanda, al hombre como ente social. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 19? Clave en la pregunta 19. Vamos. Pregunta 19, clave. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 19? ¿Cuál sería? La economía política es una ciencia social que estudia. No te habla de política económica. Ten cuidado con eso. Te habla de la economía política. ¿Ok? Es decir, en la cual se utiliza la política también para poder realizar las diferentes actividades, ¿no? Que tiene que ver con la parte de lo que es el Estado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿Cuál sería la clave en la 19? Sería en este caso la, muy bien, sería la A, el desarrollo de las relaciones sociales de producción. Desarrollo de las relaciones sociales de producción. Vamos a la 20, con eso acabamos, ¿sí? La economía tiene como principal problema el déficit fiscal, la determinación de precios, la escasez de los recursos, las huelgas y paros, o la crisis y la inflación. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 20? A ver, vamos. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 20? Muy bien, excelente. Sería la C de casa, ¿verdad? La C de casita. ¿Ok? La escasez, pues, ¿no? Insuficiencia de recursos. Muy bien, listo. Muchas gracias. Cuídense bastante. Un abrazo fraterno de lejos. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, Misa. Hasta luego.